Hola jóvenes, muy buena tarde, bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 2, de este módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo mi nombre, que es Francisco Javier Camacho Flores, y soy su asesor virtual para este módulo. En esta semana nosotros estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 2, la ciencia y universo. Espero que hayan revisado la sesión del miércoles pasado, donde explicamos algunas particularidades de la actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, y nos quedó pendiente debido al tiempo algunos puntos de nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. En esta sesión vamos a tratar preferentemente los puntos acerca de nuestra actividad integradora número 4. No obstante, si queda alguna duda de nuestra actividad integradora número 3, con gusto podemos resolver las dudas que se les lleguen a presentar. También les recuerdo, revisen por favor la sesión del día miércoles si queda alguna duda. Resolvimos algunos cálculos acerca de la entalpía, y en la pizarra de sesiones y en nuestro foro de novedades les subí también una tabla de propiedades termodinámicas para diferentes elementos y compuestos que tal vez ustedes pueden encontrar en sus ecuaciones químicas de las reacciones que van a investigar. Aquí se encuentran las entalpías de formación para los diferentes compuestos, con lo cual ustedes pueden determinar si una reacción es endotérmica o es exotérmica. Jennifer, Fátima, Daniela, Marlene, bienvenidas a esta sesión. Ahora bien, es importante tener presente nuestro propósito formativo. Creo que ya respecto de que vamos a reconocer a lo largo de este módulo número 14, el universo natural, las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales. ¿Qué ciencias experimentales estamos viendo hasta este momento? Hemos visto mucha química, algunos principios de física. Vamos a empezar a ver biología, ecología, nutrición, bioquímica, para comprender esa dinámica del universo, ese universo natural, donde existen fenómenos naturales, de los cuales, por ejemplo, en nuestra actividad en integradora número 3, nosotros estamos analizando acerca de las erupciones volcánicas, que es un fenómeno completamente natural que ocurre en nuestro medio, pero no es el único fenómeno natural. El día y la noche, los procesos que ocurren en mi interior, que sustentan estos procesos biológicos, esa es mi propia dinámica del universo. Nosotros también en esta semana estamos aprendiendo acerca del método científico experimental. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro propósito formativo? El método científico experimental nos lleva a la obtención de conocimiento científico, y el conocimiento científico nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. ¿Cómo? Comprendiendo la estructura de la materia. Ya comprendimos la estructura más pequeña de la materia, que es el átomo, y en esta semana estamos aprendiendo de la organización de los átomos que conforman los elementos que se encuentran en la naturaleza. Y también estamos aprendiendo acerca de la energía, y particularmente acerca de los tipos de energía. ¿Ok? Eso es lo importante de nuestro módulo número 14 de nuestro universo natural. Ahora, si tienen alguna duda particular sobre nuestra actividad integradora número 4, sobre nuestra actividad integradora número 3, sobre algún tópico
que nosotros estemos, que nos resulte interesante o tal vez un poco abstracto de lo que es nuestra unidad número 2, con gusto. Pueden tomar directamente el audio de esta sesión y realizar directamente su pregunta o escribir por medio del chat de esta plataforma. También, Fátima nos dice un video. No, no vamos a generar un video, Fátima. Si usted quiere realizar un video, adelante. Ahorita que iniciemos con la explicación de algunos puntos importantes de nuestra actividad integradora número 4, espero despejar estas dudas, Fátima. ¿Nos piden un video? No, no, no nos piden un video. ¿Podemos realizar un video? Por supuesto que sí, pero permítanme un segundo. Se está generando una grabación de esta sesión y se subirá de forma inmediata al término de esta a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir las dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ok, Marlene, vamos para allá. No empecemos a hacer un teléfono descompuesto. Para eso están nuestras rúbricas. Es importante que sigamos nuestras rúbricas. También es muy importante si nosotros empezamos a tener dificultades respecto a lo que nosotros podemos entregar, lo podemos resolver de una forma muy creativa. Ahora, vamos directamente a nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tienen en la formación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Algo importante, ¿qué es lo que necesitamos? Conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos, a partir de los elementos que se encuentran en la tabla periódica y conocer los elementos que se unen para formar la vida. Ya vamos a empezar a hablar de biomoléculas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entregar? Vamos a entregar una presentación en PowerPoint con audio donde vamos a explicar y vamos a presentar lo que se nos está solicitando. Ojo, esta presentación, esta explicación de los puntos que se nos solicitan, se los debemos de explicar a Margarita. ¿Quién es Margarita? Vamos nosotros a suponer que Margarita es una compañera de nuestra generación que no puede tener acceso a los recursos de nuestra plataforma y nos está pidiendo ayuda para que nosotros le expliquemos acerca de la tabla periódica. Ojo, aquí nosotros no vamos a generar un video saliendo a cuadro, no, no es necesario, ¿ok? Lo importante es que esta presentación esté explicada con nuestra propia voz. Eso es muy importante. Ahora, si nosotros vamos a hacer una presentación, Marlene, Fátima, antes de que sigan haciendo un teléfono descompuesto, por favor, vamos a prestar atención a lo que nos marca nuestra rúbrica. Y lo podemos nosotros solventar de diferentes formas. No es limitativo el cómo podemos realizar nosotros nuestra actividad integradora número 4. Lo importante y lo que se tiene que evaluar es que cumplamos con los puntos que se nos están solicitando y que esos puntos sean explicados por nuestra propia voz. Si vamos a hacer una presentación, podemos utilizar una herramienta como PowerPoint. Y PowerPoint tiene una aplicación que nos permite insertar audio. ¿Ok? Yo estoy consciente que no todos tienen la misma versión de PowerPoint donde tenga esta aplicación de poder insertar audio y se nos pueden presentar dificultades, pero esas dificultades las podemos nosotros superar. Ahora, ¿podemos hacer una presentación utilizando otras herramientas digitales? Claro que sí, sí, y de hecho yo les recomiendo que utilicen Canva. ¿Ok? Lo más importante es que esté explicada con nuestra propia voz. Si ustedes quieren salir a cuadro, no es limitativo, lo pueden hacer, pero lo que se va a evaluar es lo que yo explique con mi propia voz. Para nosotros ayudar a Margarita, vamos a elaborar una presentación en PowerPoint con audio, en la cual vamos a explicar la estructura de la tabla periódica. Ahora, si yo no tengo una versión en PowerPoint que me permite insertar audio, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo les recomiendo, eh, si ustedes ya utilizaron Canva para las actividades anteriores, sigan utilizando Canva, no hay ningún problema. Pueden utilizar las autoformas de Canva
Canva nos puede ayudar, por ejemplo, a hacer presentaciones y nos puede ayudar a integrar audio. Sí, es de mi voluntad que yo quiera salir a cuadro, no hay ningún problema, pero lo importante es que sea explicado con nuestra propia voz. En la diapositiva número 1, ustedes van a integrar sus datos de identificación como su nombre, su grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva número 2, sí, Marlene, únicamente la presentación tiene que traer una explicación con su propia voz. No es necesario que haga un video saliendo a cuadro. Ahora, si a mí se me facilita más hacer una grabación de pantalla y generar un video sin la necesidad de salir a cuadro, no hay ningún problema, pero tiene que ser explicado con mi propia voz. Si yo decido hacer una presentación en Canva, no es necesario que yo salga a cuadro, pero tiene que ser explicada con mi propia voz. Si quiero salir a cuadro, adelante, pero no es necesario. Tiene que ser explicado con mi propia voz. Si yo decido utilizar PowerPoint, integren audio. Pueden integrar el audio y no hay ningún problema si lo integran en la primera diapositiva o si lo integran diapositiva por diapositiva, tampoco no hay ningún problema. Lo que sí, jóvenes, por favor, jóvenes estudiantes, si van a integrar el audio y ese audio por alguna razón lo van a subir a la nube, denme los permisos para que yo pueda escuchar ese audio. Si ustedes hacen una grabación de pantalla de su presentación narrando todos los puntos que se les están solicitando y lo suben a la nube, por favor denme acceso a la nube. Yo necesito revisar su presentación y necesito escuchar la explicación de su presentación. Eso es lo primordial. Si ustedes lo hacen en Canva, no hay ningún problema. Me suben un documento con el enlace para que yo pueda ingresar a Canva y por favor denme el acceso para que yo pueda ver lo que es su presentación. ¿Ok? Recuerden, es una presentación cubriendo todos estos puntos y lo más importante, tiene que ser explicado con mi propia voz. Eso es lo fundamental. Es su decisión si ustedes quieren salir a cuadro o no. Lo importante es que sea explicado con su propia voz y lo podemos hacer de diferentes formas. Entonces, en su diapositiva número 1, van a integrar sus datos de identificación como su nombre, su grupo, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva número 2, con una imagen de la tabla periódica, esta imagen de la tabla periódica la pueden tomar de internet sin ningún problema, colocando la referencia, por supuesto. Y aquí van a explicarle, le van a explicar a Margarita cómo es que están divididos los elementos de acuerdo a las familias de los elementos químicos. En la diapositiva número 3, también con una imagen de la tabla periódica, puede ser la misma. Van a indicar cómo están divididos los elementos de acuerdo a sus periodos. En la diapositiva número 4 van a integrar una imagen también de la tabla periódica y van a indicar cómo es que están clasificados los elementos por número atómico. En la diapositiva número 5, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, vamos a describir su símbolo químico. En la diapositiva número 6 vamos a integrar una imagen de un elemento de la tabla periódica en la cual vamos a explicar qué es la masa atómica. Para la diapositiva número 7, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Para la diapositiva número 8, vamos a mencionar tres ejemplos de compuestos orgánicos y tres ejemplos de compuestos inorgánicos con su nomenclatura IUPAC. En la diapositiva número 9 vamos a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Una vez que nosotros terminemos nuestra presentación, les recuerdo, para esta actividad, el peso de nuestra presentación eh, no debe de superar los 20 megas para poderla subir. ¿Qué es lo que pasa si yo voy a hacer mi presentación en PowerPoint, voy a integrar audio y pesa más de 20 megas? Sin mayor problema, y ustedes ya tienen experiencia, suben su presentación a la nube y en un documento que suban a la plataforma me pegan, por favor, el enlace. Ahí lo colocan para que yo pueda ingresar a su presentación o poderla descargar. Eso es importante. Si ustedes lo hacen en Canva, también coloquen su enlace. No hay ningún problema.
Hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre la presentación que tiene que tener mi audio explicando todos estos puntos? Todos estos puntos tienen que ser explicados a Margarita con mi propia voz. Algo también que es importante. Si yo necesito más diapositivas, ¿por qué? Porque simplemente las necesito. Tal vez una más para colocar las referencias o que quiero explicar algo más de un punto de la tabla periódica sin mayor problema. Utilicen, si es que necesitan más diapositivas, las que ustedes necesiten. Ok, si, por supuesto, si su presentación pesa más de 20 megas y no la pueden subir, eh, a la plataforma directamente, súbanlo a la nube. Si ustedes lo hacen en Canva, péguenle el enlace en un documento sin mayor problema. Lo importante, si lo suben a la nube, si lo hacen en Canva, si lo suben a YouTube, es que verifiquen primero que el archivo sea correcto y que me estén otorgando los permisos para que yo lo pueda revisar. Y sin mayor problema, ustedes lo pueden cumplir con esta actividad de esa forma. Marlene dice, ¿puedo poner mi audio en la primera diapositiva? Eso es de acuerdo a sus requerimientos. Si se les dificulta poner audio en cada una de las diapositivas, narren todo en la primera, no hay ningún problema. Ahí integren todo su audio si es que se les facilita. Si no, coloquen audio en cada uno de las diapositivas. No hay ningún problema. Yo lo voy a escuchar y voy a evaluarlo. Así es que pueden hacerlo de esas formas. En las diapositivas donde tiene que poner la imagen, va a ser una imagen donde usted tenga que explicar cada uno de esos puntos. Y vamos para allá. Jóvenes, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica que les muestro en pantalla, por ejemplo, y es la forma más conocida de la tabla periódica, es la forma resumida de lo que es la tabla periódica. Las dos series que nosotros vemos abajo en la tabla periódica, esas van integradas en el periodo número 6 y número 7. Pero ¿qué pasa y por qué la sacamos de ahí? Porque si lo integramos sería una tabla periódica muy larga. Entonces es más habitual sacar esas dos series y resumirla. Y es la forma más popular de la tabla periódica que nosotros conocemos. Este diseño lo realizó Dmitry Mendeleev, un químico ruso. Y no es la única tabla periódica que existe. Existen muchas formas, pero es la más común y también, y por supuesto que es una de las más útiles. ¿Para qué? Para conocer las características de los elementos en la tabla periódica, ya que comparten características químicas, características físicas, características eléctricas, características electrónicas, y vamos nosotros a explicarle a Margarita de qué forma y por qué esta tabla periódica, este tipo de forma, bueno, tiene esta forma tan caprichosa. Obedece a estas condiciones que les estoy diciendo, a que cada una de las familias y cada uno de esos periodos y los elementos que se encuentran ahí tiene una razón de ser y es lo que nosotros le vamos a explicar a Margarita. Entonces, la tabla periódica de los elementos es un ordenamiento de acuerdo a sus propiedades químicas semejantes a sus propiedades físicas y también que guardan una relación los elementos que están situados uno a un lado de otro. En la tabla periódica, nosotros ordenamos a los grupos o a las familias, que es exactamente lo mismo, las cuales van a ser esas columnas verticales donde se encuentran los elementos. Son 18 grupos o 18 familias y se enumeran aritméticamente desde el número uno, empezando por el extremo izquierdo y terminando en la familia número 18 hasta el extremo derecho. Empezamos entonces a enumerar de izquierda a derecha y son 18 familias enumeradas del número uno al número 18. Ok, vamos a encontrar algunas tablas periódicas donde no existe esta numeración del número uno al número 18, sobre todo en tablas periódicas un poco más viejitas. ¿Por qué? Porque a partir del 2007, si mal no recuerdo, la IUPAC
Dice, vamos a ordenar a las familias del número 1 hasta el número 18 y no cambió absolutamente nada más que la numeración. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O cómo estaban identificadas antes del 2007? Estaban agrupados en familias A y familias B, de acuerdo a sus características. Este ordenamiento tal vez será un poco más complicado y para simplificarlo más, entonces se enumeran desde la familia número 1 hasta el número 18 y corresponden a esas familias, a esas columnas verticales, iniciando desde el extremo izquierdo 1, 2, 3, 4 hasta el número 18. Pero también ustedes cuando estén investigando acerca de los grupos o las familias, van a notar que además de que antes existían familias A y familias B y todavía en la actualidad se siguen utilizando así, también cada una de esas familias tiene nombres característicos y se agrupan de acuerdo a sus características químicas. La familia número 1 corresponde a los metales alcalinos, la familia número 2 a los metales alcalinotérreos. De la familia número 3 hasta la familia número 12 corresponde a los metales de transición. Estos metales de transición también tienen nombres o familias característicos, como la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del hierro, que corresponde a tres columnas, la familia del zinc, por ejemplo, la familia del titanio. La número 13 es la familia del boro. La número 14 corresponde a la familia del carbono o los carbonoideos. La número 15 a la familia del nitrógeno o los nitrogenoideos. La familia número 16 a la familia del oxígeno o la familia de los calcógenos. La número 17 corresponde a la familia de los halógenos. Y la número 18 va a corresponder a la familia de los gases nobles. Es importante que nosotros le expliquemos esto a Margarita. No, no es necesario. A Margarita le vamos a decir, ¿sabes qué? Cada una de esas columnas que tú ves en la tabla periódica corresponde a una familia y hay 18. Y si ustedes le quieren explicar algo más, me gustaría para que a Margarita le quede todavía mucho más claro este ordenamiento de la tabla periódica. Ahora, sí, los elementos están ordenados en columnas verticales llamadas familias, pero también en filas horizontales. Esas filas horizontales son 7 y se enumeran desde la primer fila superior hasta la inferior, de forma consecutiva. La superior es 1, le sigue 2, 3, 4, 5, 6 y perdón, la fila de hasta abajo es el periodo número 7. Y no es por capricho que estén ordenados así. Se ordenan de esa forma de acuerdo a su configuración electrónica. Si nosotros recordamos el modelo atómico de Niels Bohr, recuerdan que él determinó que los electrones estaban en capas y cada una de esas capas correspondía a la energía que tenían los electrones. Bueno, son 7 niveles. Recuerden que Niels Bohr les dio nombres a estos niveles energéticos K, L, M, N, O, P y Q, que corresponde a a los 7 periodos en los que se encuentran. Ahora, todos los elementos que se encuentran en ese periodo van a compartir características electrónicas, características de acuerdo a la cantidad de electrones que tienen, ¿ok? Esto no es al azar, cumple una función muy particular y entonces todos los periodos, y únicamente son 7, se enumeran desde la parte superior hasta la parte inferior, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Con gusto les resuelvo cualquier duda para que ustedes puedan darle una explicación muy buena a Margarita. Después de ello, nosotros vamos. Ok, en las diapositivas lo que se nos está solicitando es que pongamos una imagen de la tabla periódica. Y por supuesto, si piden una imagen de la tabla periódica, tiene que ser completa. No está diciendo pongan una imagen de un pedazo de la tabla periódica. Si les piden una imagen de una tabla periódica, tiene que ser la imagen de la tabla periódica. Ok, y
Ustedes pueden colocar en su presentación texto si es que necesitan apoyarse de ello. Si no lo necesitan, no hay ningún problema, pero tienen que cumplir con las imágenes que se les está solicitando. Esas imágenes las pueden tomar de internet y solamente colocan las referencias de dónde las están tomando sin ningún problema. Daniela nos dice, ¿quiere decir que tienen de 1 a 7 órbitas los electrones o esas capas electrónicas? Sí. Sí, dependiendo quién. Los elementos que se encuentran en el periodo uno únicamente sus electrones se encuentran en un solo orbital, en un solo nivel de electrones. No, como no tienen más electrones, no necesitan más niveles electrónicos. Los que están en el periodo número 2 poseen dos niveles donde se encuentran los electrones. Los que están en el periodo número 3 tienen sus electrones acomodados en tres niveles electrónicos y así hasta siete. Los elementos que se encuentran en el periodo número 7 tienen montones de electrones, por eso necesitan esos 7 niveles electrónicos. El hidrógeno y el helio, que son los elementos más ligeros y que menos electrones tienen, pues solamente necesitan un nivel electrónico. Pero eso nosotros lo podemos relacionar directamente con el modelo atómico de Niels Bohr. Pasando a lo que es el símbolo, perdón, pasando a lo que es el número atómico. Nosotros cuando estudiamos los modelos atómicos nos dimos cuenta de que científicos como desde Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, todos ellos llegaron a la misma conclusión. Los átomos son elementos. Los átomos son partículas eléctricamente neutras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué fue lo que descubrieron esos científicos? Que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo que electrones girando alrededor del núcleo en estos niveles electrónicos, en estos orbitales o en estas órbitas donde se encuentran los electrones. ¿Qué quiere decir? Que los elementos tienen si tienen 5 protones, tienen entonces 5 electrones. Si tienen 35 protones, también tienen 35 electrones. El número atómico lo que nos va a decir es la cantidad de protones que tiene un elemento en el núcleo. Y con eso indirectamente nosotros conocemos también la cantidad de electrones. Ojo. El número atómico nos dice entonces la cantidad de protones en el núcleo. Y este número atómico también nos sirve para ordenar de forma consecutiva a los elementos de la tabla periódica. Iniciamos con el hidrógeno en el extremo izquierdo y el número 2 es el helio en el mismo periodo, pero en la familia número 18. ¿Por qué están tan alejados? Porque los elementos se encuentran cerca de otros elementos con el que comparten características como la valencia, la oxidación, las propiedades físicas, características químicas, y por eso se encuentran en esos extremos, pero corresponde al número uno y al número 2. En el siguiente periodo continúa la numeración de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, todos con números consecutivos. ¿Ok? Esto es a lo que corresponde entonces su número atómico y cada uno de los átomos de los elementos tiene un número atómico único. Lo siguiente que le tenemos que explicar a Margarita es, perdón, y creo que me salté uno. No, no. Perdón. Ahí está. Vamos a explicarle acerca del símbolo químico. Todos los elementos tienen un símbolo químico único. Van a constar de letras, de una o de dos letras. Algo muy importante es que cuando constan de una letra, esta siempre va a ser mayúscula. Y cuando constan de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la siguiente va a ser minúscula. Los símbolos químicos son universales, independientemente del idioma en el que se encuentre la tabla periódica, los símbolos químicos son universales. Si yo tengo una tabla periódica en japonés,
todos los datos van a estar en ese idioma, van a estar en japonés, pero los símbolos químicos, independientemente si está en inglés, en ruso, en alemán o en español, los símbolos químicos no van a cambiar. ¿Ok? Ahora, en español, muchos de los nombres de los elementos de la tabla periódica van a corresponder con las primeras letras de su nombre. Sí, pero no con todos ellos, ¿eh? Y no es una obligación. ¿En qué? Cuando se descubrieron los elementos de la tabla periódica, fueron científicos de diversas nacionalidades y les dieron ese nombre de acuerdo al idioma que tenía el descubridor. El idioma en el que se les dio nombre a los elementos de la tabla periódica fue en inglés, fue en ruso, en francés, en alemán, en italiano y en latín. En latín se les dio nombre a los elementos de la tabla periódica que se conocían desde hace miles de años, como por ejemplo el oro, la plata, el hidrógeno, el helio, que ya se conocían desde hace mucho tiempo, se les dio el nombre en latín. Por ejemplo, el litio, que es el elemento con número atómico número 3, que está en la primera familia, en el segundo periodo, su símbolo químico corresponde a Li, litio. Pero, por ejemplo, para el oro se encuentra en el periodo número 6 y en la familia número 11, su símbolo es Au. ¿Y por qué no OR? Si el oro es oro. ¿Por qué AU? Porque el oro, por ejemplo, está en latín. El oro en latín es aurum. Y las primeras dos letras de aurum es AU. No para todos los elementos van a corresponder, pero sí para muchos de ellos y por facilidad. ¿Ok? Esto es lo correspondiente a lo que es el símbolo químico. Respecto de su masa atómica, aquí vamos a regresar nuevamente a lo que es los modelos atómicos. Con los descubrimientos que hicieron los científicos para conocer las propiedades de los átomos, recuerden, en el núcleo atómico, además de existir protones, también existen neutrones. Los neutrones tienen una masa muy semejante a la que es la de los protones y es lo que les va a dar la masa atómica a cada uno de esos elementos. Entonces va a ser la suma de la cantidad de protones, así como la suma de la cantidad de neutrones que están en el núcleo. Los electrones, ¿por qué no? Porque los electrones tienen una masa más de 1000 veces menor que la de los protones y se encuentran fuera del núcleo atómico, se encuentran girando alrededor de este. Entonces la masa atómica va a corresponder únicamente a la masa que van a tener tanto los protones como los neutrones. Exceptuando para el hidrógeno no tiene neutrones en su núcleo, su masa atómica va a corresponder a uno. ¿Por qué? Porque tiene un protón en el núcleo. Para todos los demás elementos es más o menos el doble del número atómico. ¿Y más o menos por qué? Porque a partir del escandio, que es el elemento número 21, la masa atómica empieza a aumentar. Desde el helio hasta el calcio tienen la misma cantidad de protones como de neutrones en el núcleo, pero a partir del escandio los átomos empiezan a tener una mayor cantidad de neutrones. ¿Por qué? Para poder estabilizar a lo que es el núcleo de esos elementos. Y empiezan a tener entonces más neutrones y empieza a ser más del doble respecto del el número atómico. Con elementos más pesados empiezan a tener todavía una mayor cantidad de neutrones y esto también le da una mayor masa atómica a los elementos. Y también en el propio orden, aumenta el número de periodos en la tabla periódica, los elementos empiezan también a ser mucho más pesados. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda respecto de lo que es la tabla periódica? Es un tema muy interesante el conocerla y, por ejemplo, hay un elemento que fue descubierto por un mexicano. Van a encontrar
algunas referencias de que algunos dicen que fue por un mexicano, algunos que fue por un austriaco, y este es el vanadio, el elemento número 23. Bueno, ¿quién lo descubrió? Nosotros no estábamos ahí. Lo importante es que existe el vanadio y es un elemento más de la tabla periódica y su símbolo es V. Preguntas, ninguna. Bien, Marlene. Oh, entonces le van a dar una excelente explicación a Margarita. Recuerden, todo esto se lo vamos nosotros a explicar a Margarita. Ahora, jóvenes, ¿qué es un compuesto orgánico y qué es un compuesto inorgánico? Los compuestos orgánicos eh, van a ser aquellos compuestos que van a tener dentro de su estructura el átomo de carbono, pero no únicamente carbono, sino que el carbono va a tener, va a estar dentro de esta molécula también con átomos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también fósforo, incluso algunos otros elementos. Pero lo fundamental es que tiene elementos de carbono unidos con hidrógeno y con oxígeno. Estos son compuestos orgánicos, ¿ok? ¿Y de qué se caracterizan? Los compuestos orgánicos van a presentar, y el enlace característico de estos compuestos es un enlace covalente. Van a presentar isomería. ¿Qué quiere decir? Que van a existir muchas moléculas con el mismo peso molecular, pero con diferente distribución espacial. Lo que caracteriza a los compuestos orgánicos de los compuestos o que diferencia de los compuestos inorgánicos es que la mayor parte de los compuestos orgánicos se queman. Y que quede algo muy claro desde este momento. Los compuestos orgánicos no implica que sean naturales. Eh, Incluso pueden provenir de síntesis química. Y si en sus moléculas tienen átomos de carbono unidos a hidrógeno y a oxígeno, e incluso más elementos, son elementos orgánicos. Por ejemplo, los materiales poliméricos, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos plásticos. Aquí tengo una bolsa de este material sintético a lo que nosotros llamamos plásticos. Esto es un material orgánico. Si yo le prendiera o lo acercara a una llama, esto se va a quemar. Este nos garantiza de que es un compuesto orgánico. Una hoja de papel es un compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque se quema. El papel viene de productos biológicos como lo es la celulosa de los árboles y esta bolsa de lo que llamamos plástico proviene de la extracción del petróleo, de la síntesis del etileno. El etileno es un compuesto orgánico y la polimerización de esto va a dar un compuesto orgánico. Si yo me cayera a una hoguera, me quemaría. ¿Por qué? Porque mis materiales de los que yo estoy hecho son compuestos orgánicos. Algo más que caracteriza a los compuestos orgánicos es que son solubles en disolventes orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. Ahora, ¿cuántos compuestos orgánicos existen sintetizados hasta el día de hoy? Existen como 150 millones y faltan muchísimos más. Así es que nosotros podemos dar muchísimos ejemplos de compuestos orgánicos, como los alcoholes, el metanol, el etanol. El etanol es el alcohol etílico que compramos en las farmacias, es un compuesto orgánico, el propilenglicol, el isopropanol. Los azúcares que nosotros consumimos, como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, los almidones son compuestos orgánicos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los aminoácidos, son compuestos orgánicos. Los gases es un ejemplo característico. El gas que nosotros utilizamos en nuestra estufa se quema, y si se quema es un compuesto orgánico. El metano, el propano, el etano, el butano, el pentano son compuestos orgánicos. La gasolina que se utiliza en los vehículos, el diésel, se quema, entonces es un compuesto orgánico. La madera, el papel son compuestos orgánicos. El aceite con el que nosotros cocinamos. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos a hacer un desayuno y olvidamos el aceite en la estufa? Se va a quemar y si se quema es un compuesto orgánico. No lo hagan. Luego para limpiar los sartenes es bien difícil. Pero estos son compuestos orgánicos y hay millones, cientos de ellos.
muchísimos compuestos orgánicos. ¿Ok? ¿Qué caracteriza entonces a los compuestos inorgánicos? El enlace característico y más frecuente es el enlace iónico. No presentan concatenación, tampoco presentan isómeros. Generalmente no se queman. No, estos son solubles en agua, muchos de ellos crean electrolitos, reaccionan de forma muy rápida y cuantitativamente casi siempre. Se le ha pasado que se le quema el arroz, y si el arroz se quema, entonces el arroz, ¿qué es? Es orgánico. ¿Y qué es lo que tiene el arroz? Carbohidratos. Y los carbohidratos son azúcares, y los azúcares son orgánicos y se queman. Por ejemplo, si nosotros, a ver, vamos a hacer unos huevos estrellados. Y para que no se nos queme nuestro aceite, ponemos a calentar nuestro sartén y agregamos sal. A mí me gusta agregar sal antes de poner el huevo. Supongamos que se me olvida. Si regreso después de media hora ahí con el sartén prendido, ¿qué es lo que va a pasar con la sal que yo le puse? La sal de mesa. No le va a pasar absolutamente nada, no se va a quemar. Si no se quema es un compuesto inorgánico. Así es, Marlene, no le va a pasar absolutamente nada. Es más, no sé de dónde vivan ustedes, pero por ejemplo, en zonas costa, sobre todo donde se produce mucho camarón, y los he comido y están muy buenos, en los comales colocan sal de mar y sobre la sal de mar ponen en el comal, lo prenden y sobre la sal de mar ponen a cocer los camarones. La sal jamás se quema, no se funde, no se derrite y quedan los camarones muy buenos. Si no se quema, entonces es un compuesto inorgánico. La sal, el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, el agua, el dióxido de carbono, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el hidróxido de potasio, son compuestos inorgánicos, no se queman. Si nosotros vamos en otro punto, si nosotros vamos a hacer un flan napolitano, generalmente en la flanera nosotros ponemos azúcar para caramelizarla. La ponemos ahí, el azúcar se va a derretir, se va a fundir. Imaginen si se nos olvida tantito el dejar en estufa la flanera, ¿qué es lo que pasa con ese azúcar? Se quema. Y si se quema es un compuesto orgánico. Si ponemos sal, no le va a pasar absolutamente nada. Solo se va a calentar. Entonces es un compuesto inorgánico. Es una forma de cómo poderlos diferenciar. ¿Cuántos compuestos inorgánicos existen hasta este momento? Existen como 35 o 36 millones sintetizados. ¿Existen más? Existen más. Sí, todavía existen algunos más que se puedan sintetizar, algunos miles más. Pero la naturaleza de los propios compuestos inorgánicos es de que no va a haber muchos más por sintetizar, pero de los compuestos orgánicos todavía faltan muchísimos. Jennifer, yo he visto que se cocina con sal y sí, y a la sal no le pasa absolutamente nada. Una vez que se termine de cocinar sobre la sal, dejamos que se enfríe, la guardamos para otra vez volverlo a utilizar porque no le va a pasar absolutamente nada. ¿Los objetos metálicos serían inorgánicos? Por supuesto. Imaginen, les voy a hacer una pregunta y no vayan a decir que luego digo locuras. Yo pongo mi sartén para hacerme Van a decir que ni siquiera sé preparar unos huevos estrellados, pero no me importa, quiero que quede claro esto. Pongo un sartén en la estufa y se me olvida que lo dejé prendido. Regreso, no lo sé, una hora más tarde. ¿Y qué va a pasar con el sartén? ¿Se va a derretir? ¿Se va a quemar? No, absolutamente no, no le va a pasar nada. Si no se quema es inorgánico. Los objetos metálicos no arden. Algunos sí, pero por oxidaciones, como el magnesio. El magnesio, si nosotros lo ponemos al fuego, se va a oxidar y va a arder, pero no es por otro tipo de reacción. Nuestro sartén ahí va a quedar. Si el sartén tiene un mango de plástico a lo que como lo conocemos, ese sí se va a derretir. ¿Por qué? Porque es orgánico. Pero el sartén, la estructura del sartén de una cacerola no le va a pasar nada porque es inorgánico. ¿Ok? Ahora, imaginen que por error yo tengo mi tabla de picar, una tabla de madera, y la coloco sobre la hornilla de la estufa. ¿Se va a quemar? Claro que sí.
La madera es orgánica, mi tabla de picar es orgánica, se va a quemar, pero mi sartén no. Los objetos metálicos, claro que son inorgánicos. Las aleaciones como el aluminio, el aluminio al carbono, el acero, son inorgánicos. El bronce, el raney, son inorgánicos. ¿Qué ocurriría con un televisor? Pues los televisores se queman. Ojo aquí. Vamos a analizar una tele paso por paso. Imaginen que yo hago Es que van a decir que cómo sigo vivo. Aparte de que no sé cocinar, ahora ni siquiera sé conectar una tele. Pero vamos a analizar esto. Yo hago un cortocircuito en casa con el cable de la televisión. ¿Qué es lo que se quema y qué es lo que provoca un incendio? El metal, ese cobre que está dentro de los cables o el forro de los cables. El forro de los cables es orgánico y se quema. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con mi televisión? Al menos la que yo tengo, las pantallas, la carcasa es de plástico y se va a quemar. Pero ¿qué pasa con los circuitos electrónicos adentro? Solo se van a chamuscar y cuando los veo los voy a ver llenos de tizne y voy a decir, ah, creo que eso era de una televisión. ¿Por qué? Todo lo demás se va a derretir, pero los compuestos, la parte electrónica va a estar quemada, chamuscada, pero todavía visible, entera. ¿Por qué? Porque son de metales. Parte de una televisión se va a quemar, pero otras partes que son inorgánicas, no. Por ejemplo, bueno, ya van a decir, ni sabe cocinar, ni sabe instalar una televisión, ¿qué hace aquí? Me voy a deprimir por no sé hacer nada y me voy a aventar a una hoguera. Me voy a quemar, por supuesto que me voy a chamuscar. Me he chamuscado muchas veces el cabello, o a veces cocinando me he quemado mis vellitos de las manos y huele a quemado. ¿Por qué? Porque son compuestos orgánicos. Y supongamos que falleciera y decidieran cremarme, yo me voy a quemar. Me voy a quemar por completo casi. Si me incineran en mi muerte, ¿quedaría algo de mí? ¿O todo yo me quemaría? ¿Ustedes qué creen? Después de mucho tiempo que me estuvieran quemando en un crematorio, quedaría parte de mí, Perfecto, Daniela, quedaría en mis cenizas. ¿Mis cenizas por qué? Porque dentro de mi propia biología existen muchas sales, sales minerales, magnesio, sodio, zinc, hierro, que es muy importante. Esos no se queman y es a lo que le llamamos cenizas. Quedarían algunos huesos, depende de la temperatura, pero no, ni siquiera los huesos. A menos de que nada más me quemen a la mitad, me iría quemando por partes, pero una quemazón completa de mi cadáver, no quedarían más que cenizas. ¿Por qué? Porque esas cenizas son inorgánicas. Todo lo demás que compone este cuerpo biológico es orgánico. Y qué bueno que hacen esas preguntas porque son muy importantes para la siguiente semana. Espero que haya quedado claro acerca de los compuestos orgánicos y características de los compuestos inorgánicos y que hay cientos de millones de estos compuestos, muchos más millones de compuestos orgánicos respecto de los inorgánicos, pero son un montón de compuestos. ¿Ok? Ahora, recuerden la rúbrica de evaluación. Tenemos que hacer una presentación en PowerPoint con audio explicado con mi propia voz que yo no quiero hacer una presentación en PowerPoint, que la quiero hacer en Canva, háganla en Canva, pero que tenga su audio, que le expliquen a Margarita cada uno de estos puntos. Que se me dificulta utilizar PowerPoint y quiero hacer una grabación de pantalla, háganla. Generen un video, si ustedes quieren salir en él, adelante, pero lo importante es que sea con su voz. Que hice mi presentación de PowerPoint, pero que pesa un montón. Ah, pues, si hice un video o mi presentación pesa mucho, la subo a la nube. Y en un documento me colocan el enlace con todos los permisos para que yo pueda revisarla, que sea el archivo correcto y con ello ustedes cumplen con su actividad. ¿Ok? Marlene, pues lo único que nos piden es el audio. Usted no está obligada a hacer un video, así es que
No se preocupe, haga su presentación, integre el audio, hágalo en Canva, integre el audio y eso es lo que nos piden para esta actividad. ¿El guión es necesario ponerlo en cada diapositiva? No, no, no es necesario. ¿Pueden poner parte de su guión en la diapositiva? Adelante. Pueden poner parte de ello para guiarse, para poderle explicar a Margarita si no lo necesitan. Lo importante es que tenga esas imágenes y que den respuesta a las preguntas que se nos están solicitando. ¿Qué preguntas? Vamos a responder a por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos a mencionar tres ejemplos de compuestos orgánicos y tres de ejemplos inorgánicos y vamos a responder a la pregunta sobre la utilidad de conocer y comprender la tabla periódica. ¿Alguna duda hasta aquí acerca de cómo vamos a hacer nosotros nuestra actividad? Tenemos muchas formas de cómo hacerlo. Diviértanse al hacerlo. Explíquenle a Margarita desde su comprensión de la tabla periódica. Pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en Canva, pueden hacer un video de una grabación de pantalla. No es necesario. Es más, ni siquiera salgan en un video a cuadro. Tiene que ser con su propia voz. Eso es lo importante. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, en Word no vamos a hacer nada, no es necesario a menos de que suban todo a la nube y si en su documento en Word pegan las ligas para que yo pueda ver su video. El límite de tiempo no tiene límite de tiempo, ¿ok? Lo que ustedes necesiten para poderle explicar a Margarita, pero explíquenle muy bien cada uno de los rubros acerca de la tabla periódica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta actividad. Y tenemos muchas formas de cómo poderlo realizar. ¿Ok? Si ya no hay alguna otra duda, tampoco hay, miren, no tiene ni límite de tiempo para la explicación, ni tampoco límite de diapositivas, ¿ok? Si yo necesito más diapositivas, las agrego, sin problema. Fátima, Marlene, Jennifer, Daniela, es un gusto haberme integrado con ustedes en la sesión del día de hoy. Si quedan dudas de la actividad integradora número 3, les recuerdo, pueden revisar el video. Hicimos, ¿quién fue? ¿Quién fue esta? No me acuerdo quién me preguntó, pero vimos un cálculo para lo de las entalpías por si no las han realizado. Y por favor entreguen su actividad antes del domingo en la noche porque se puede saturar la plataforma. Y recuerden que no hay justificación por una entrega sin una causa verdaderamente justificada. Y el que no les haya dado tiempo o lo hayan entregado de último momento no es una justificación para poderles aceptar su actividad. Hay tiempo suficiente, hay muchas formas de cómo poderlo realizar. Les deseo un excelente fin de semana, entreguen sus actividades y nos estaremos viendo en nuestras siguientes sesiones. Si tienen alguna duda, pueden escribirme por medio y prefiero que lo hagan por medio del chat, por el mensajero de nuestra plataforma porque les contesto mucho más rápido. Que tengan un excelente fin de semana y por favor cumplan con sus actividades. Hasta luego, Daniela, Fátima, Jennifer y Marlene. Muy bonita tarde, noche, en donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Adiós.